Elisa, ¿lo tiene? Ponlo. ¿Lo puede leer Alessandro? Del versículo 1 al 5. El reinado del libertador desde Belén, rodéate ahora de muros, hijo de guerreros. Nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Y morarán seguros porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y esta será nuestra casa. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollaré nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Bueno, hasta ahí. Gracias. Como estaba diciendo, este es el tercer sermón sobre el advenimiento de Jesús, la promesa de que nacería un niño, ¿verdad? Que salvaría al hombre. Ya hemos visto en el primero Génesis, luego hemos estado por Isaías y ahora por Miqueas, contemporáneo de Isaías, ¿verdad? Entre 1700 años antes de Cristo. Y estos profetas profetizaron en el reino de Judá, cuando estaba dividido el norte y el sur, ¿verdad? Están en Judá. En Miqueas vemos en el versículo 1 que dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sido sitiada, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Así que vemos que estas frases son de juicio, ¿verdad? Está hablando de un juicio a Israel. Lo que está pasando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios trae juicio contra este pueblo. ¿Por qué? Porque ha dado la espalda a Dios Todopoderoso. Dios lo liberó, ¿verdad? Lo liberó de la esclavitud, ha llevado a este pueblo a ser una gran nación, pero le han dado la espalda a Dios. Y ahora Dios trae un juicio, pero con un país extranjero. Va a traer juicio a Israel con un país extranjero. Dios les dio la tierra prometida que tanto esperaron, que tanto deseaban. Fueron una gran nación, fueron luz en las tinieblas, llevaron luz alrededor del mundo, ¿verdad? Venían con Salomón a visitar a Salomón, ya hemos visto cómo venían de otros pueblos a ver la sabiduría que Dios daba, ¿no?, a Israel. Pero ahora este pueblo ha dado la espalda a Dios. Ahora esta gran nación entra en tinieblas, ¿verdad? Entra en tinieblas. Este corazón se ha vuelto contra Dios, se ha vuelto su corazón rebelde contra Dios. Ya no confía en Dios, sino en dioses de otros pueblos. Ellos se están protegiendo de ataques de los extranjeros con otros extranjeros. Han confiado sus fronteras y su protección a la nación de Egipto. Así que Dios, al ver esto, va a traer castigo, un castigo inminente al pueblo de Israel. Ya pasó en el norte, ahora va a pasar en el sur. Así que Dios ha mandado a sus profetas a anunciar juicio, a comunicar su juicio con este pueblo rebelde y que ha hecho oídos sordos y solo escucha a su corazón con vanidad. Y no solo a su corazón, sino que no escucha a Dios, pero sí escucha los consejos de otros pueblos, ¿no? Como Egipto. Así que Dios manda a sus profetas y ellos matan a los profetas, ¿verdad? Ya vimos cómo fue eso. Fue cortado Isaías, encerrado. Así que ahora ha mandado a Miqueas para que comunique este mensaje de Dios. Sus palabras son de juicios contra Israel. Dios para ello utilizará al pueblo extranjero, a pueblos extranjeros, de los cuales Dios había liberado antes, pero ahora van a sitiar Israel.
Pero Dios también es lleno de misericordia, no solamente va a traer juicio, sino que por misericordia con su pueblo les advierte que deben protegerse, ¿verdad? Que deben fortificar, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo? Han sido sitiados, con vara herirán la mejilla de Israel, ¿verdad? Dice, rodéate ahora de muros. A pesar que Dios va a mandar un pueblo extranjero, Dios está enviando juicio a ellos, pero por misericordia le está diciendo, rodéate de muros, ¿verdad? Construir muros porque van a ser sitiados. ¿Verdad? Deben, este castigo que les va a dar Dios, les dice que deben levantarse, que no deben, ¿verdad? Ya van a ser destruidos, pero deben luchar en contra de estos enemigos, contra estos extranjeros. Les dice que formen tropas, ¿verdad? Que se fortifiquen, que salgan con guerreros. No es tiempo de paz, no es tiempo de paz para Israel, no es tiempo de sembrar, no es tiempo de cosechar, no es tiempo para eso. La ira de Dios está cayendo sobre el pueblo de Israel y a pesar de eso, Dios le está diciendo protegerse, les está advirtiendo del juicio de Dios, ¿verdad? El juicio va a caer no solamente a la frontera, sino va a todo el pueblo, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, al rey, al que siembra, al que cosecha. Todos tienen que prepararse para la guerra, porque van a ser sitiados. Con vara herirán la mejilla del juez de Israel, con vara al juez de Israel, o sea que al gobernante, al rey de Israel, lo van a herir. La mano de Dios ha caído sobre este pueblo escogido por él, pero también va a caer castigo. No es como los pueblos extranjeros, ¿verdad? No es como los pueblos extranjeros. Israel cuando invadía un pueblo extranjero dejaba piedra sobre piedra. En esta vez no, sino Dios le dice protegerse. Deben protegerse. Pero este juicio que Dios va a traer a Israel tiene un motivo. Si fueron rebeldes y extraviaron su corazón para con Dios, el hecho de traer juicio a Israel es para que se vuelvan a Dios, ¿verdad? No es para destruir a Israel, sino para que su corazón extraviado, su corazón rebelde, vuelva a Dios, para que se den cuenta de su pecado contra Dios, ¿verdad? Que han abandonado a Dios, adorando a otros dioses de otros pueblos, que se vuelvan a Dios. ¿Acaso nosotros no somos iguales que este pueblo rebelde de Israel? Nosotros somos iguales, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón está en los placeres del pecado, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestro alma está muerta, está sin vida, está en tinieblas, está en delitos. Nuestros deseos, ¿verdad? Los deseos de nuestro corazón es pecar, es lo que nosotros deseamos, es lo que causa la muerte, ¿verdad? La muerte del pecado lo que causa es desear pecar. Deseamos morir en nuestros pecados. Estamos deseando llegar el día en que debemos morir, pero con todos los placeres del mundo. No buscamos a Dios cuando estamos en tribulaciones, no buscamos a Dios, preferimos buscar los malos consejos, preferimos buscar en el tarot, en el horóscopo, qué va a pasar día a día. Nuestro deseo es ese, una persona caída en pecado o muerto en el pecado, no busca a Dios, sino que busca al día a día cómo sobrevivir y cómo pasar, ya sea consultando muertos, por el horóscopo, por el tarot. Nuestra alma está incompleta, nuestro espíritu está completamente en oscuridad, en maldad. Así es nuestro ser caído, porque estamos en pecados, estamos muertos y somos esclavos del enemigo. Satanás es nuestro Dios, a él le pertenecemos, a él es nuestro Padre en las tinieblas. En Juan 8, capítulo 39, Juan 8, capítulo 39, el 47 dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, los de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vemos la naturaleza de las personas caídas y de los religiosos que creen, ¿verdad? Que creen que su religión es ella y lo que ellos creen, ¿verdad? Pero no creen la palabra de Dios. A pesar de que Jesús fue enviado, no lo creyeron. Y así es todo aquel que ha nacido en pecado y en tinieblas. Es de esta misma forma como Juan nos lo describe. Concebidos no en la luz, sino en la maldad. Es por ello que yo ruego a Dios, ¿verdad? Y debemos rogar todos los cristianos que la gente venga, ¿verdad? Y que Dios les dé el don de arrepentimiento, el don de fe para creer, para que puedan creer en Dios, ¿verdad? Puedan creer en la simiente que es Jesús, que fue enviado por Dios, la promesa que es un niño, un hijo que ha nacido, que ha sido dado desde chiquito y quien ha tomado la forma de hombre, en carne y hueso, ha crecido y se ha entregado, ¿verdad? En la cruz. Nos dice que su nombre ha sido Emmanuel, Dios con nosotros, enviado por Dios. Así que debemos nosotros a la gente decir, o la gente que escucha, ¿verdad? Que aún no cree en Jesús, ¿verdad? Que deseamos que vayan a los pies de Jesús, que la gente vaya a los pies de Jesús. Y debemos animar, exhortar a hacer esto, a predicar el Evangelio de Jesús, para que vayan a los pies de Jesús. Él es nuestra salvación, Él es el que nos da gozo. Así que si es que el afligido, si vemos una persona que está afligida, a un hermano que está afligido, debemos consolarlos y predicarles el Evangelio, ¿verdad? Esa es nuestra tarea. Así que este niño, Jesús Emmanuel, se entregó entregó su vida en la cruz por ti y para mí, ¿verdad? Para comprar tu vida en sangre, perdonar tu pecado ante la justicia de Dios, para traer una vida en Él, apartarte y dejar que esa vida te lleve a los pies de Cristo, ¿verdad? Tienes que ir a los pies de Cristo, porque el día se acerca, el día del final, el día del juicio, el día que venga Cristo, no habrá otra escapatoria, no habrá otra oportunidad para nadie más. Para todo aquel que no ha creído en Cristo, no habrá otra oportunidad. Así que en un cerrar y abrir de ojos, las personas que están afuera, que no han escuchado el Evangelio, en un abrir y un cerrar de ojos se van a encontrar ante el juicio de Dios, ¿verdad? Demos gracias a Dios que nosotros podemos escuchar la palabra, hemos escuchado la palabra, y aquellos que todavía aún no han creído en esa palabra, o Dios no le ha dado el don, y están escuchando esta palabra, pues rogamos que Dios toque su corazón y ese mensaje entre en su alma, en su espíritu, y puedan creer en Jesucristo como Señor, ¿verdad? Como Señor y Salvador. El versículo 2 dice, en Miqueas 5 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que aquí vemos muchas cosas, vamos a ver muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día habla de Belén Efrata, habían dos Belenes, así que está aquí hablando de Belén Efrata. Y hoy en día Belén es una ciudad ubicada en Cisjordania, en Palestina, situada a 9 kilómetros del sur de Jerusalén. Y está clavada en los montes de Judea. Así que cuando se refiere a Judea, a Belén Efrata, se está refiriendo a este lugar. En Belén nació el rey David, ¿verdad? Enterraron a Raquel, esposa de Jacob, madre de Benjamín. También es el lugar, históricamente, sabemos que fue donde nació nuestro Señor Jesucristo, que es a donde nos lleva este versículo. Así que este nacimiento es uno de los acontecimientos más importantes de la historia y que cambiaron la historia, pero en la historia del ser humano, ¿verdad? En la historia del ser humano. Así que dice que es pequeña para estar en la familia de Judá. La más pequeña de todo Judá, la más pequeña. Como decir, la menos importante. La menos importante. En aquel tiempo fue un pueblo muy pequeño. Hoy en día solamente viven 28.000 habitantes. Hay que imaginarse, hace ya miles de años, cuánta gente vivía ahí. En el tiempo de Miqueas sería mucho menor, mucho más pequeño con respecto a Judea, que era la más grande. Así que al ser tan pequeño es menos importante a comparación de las capitales de Israel, ¿verdad? Pues de ese lugar saldrá, dice, el Señor de Israel. Y cuando pone Señor, si lo ven, pone con mayúscula, el Señor. Así que debemos fijarnos lo que dice. Debemos poner mucha atención lo que dice porque es muy importante. Pone ahí, me saldrá, ¿verdad?
me saldrá el que será Señor en Israel. No dice, Belén Efrata, de ti saldrá, sino me saldrá. ¿A qué está refiriendo eso? Que Dios saldrá de Dios, no de Belén. De Belén, en Belén está ubicado donde nacerá el Señor. Pero dice que me saldrá de mí, está diciendo Dios. Me saldrá de mí. Así que este Señor, con mayúscula, saldrá de Dios. Así que podemos ver la naturaleza divina de nuestro Señor aquí. Al nacer en Belén, nace como un niño con la naturaleza humana, ¿verdad? En carne y hueso, que es Señor, pero también es divino porque dice, de mí saldrá, de mí. Así que vemos que en Belén saldrá nuestro Dios, nuestro Señor, Rey y Salvador de todo Israel, hablando así de la verdadera iglesia, ¿verdad? De la verdadera Israel, que es la iglesia. Porque aquí, como vemos, es una profecía. Así que aquí vemos que saldrá de Dios en carne y hueso, en naturaleza humana, naturaleza divina, para todo Israel, refiriéndose a toda la iglesia, ¿verdad? Universal de todos los tiempos. Así que, ¿y quién es la iglesia? ¿Quién es ese verdadero Israel de la iglesia? Pues la iglesia son todos los santos que han creído en la fe de la salvación del Mesías, ¿verdad? Han creído en el Mesías antes, durante y después de la cruz del Calvario. Sin importar si fueron judíos, si fueron griegos o de cualquier otra etnia. A la fe nada la separa. La fe no tiene un velo de separación, ¿verdad? Entre nuestro Salvador y la fe no hay ningún velo. Él es el Mesías. No solo sale Dios del Señor y Salvador. Otra cualidad que nos revela este profeta es que dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Verdad? ¿Qué ser humano puede ser eso? Nadie, ¿verdad? Ningún ser humano tiene esa cualidad. Nos dice que sale de él, que es Señor, y que sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Así que tenemos un pequeño pueblo, ¿verdad? Un pequeño pueblo en cual saldrá un gobernante, un rey, un señor, un Dios todopoderoso, que sus principios, sus días o su origen es eterno como Dios. Nos dice que es eterno como Dios, divino. Y su salida también tiene un principio, que es el nacimiento en la naturaleza humana de este Señor, ¿verdad? Así que aquí hay un juego de palabras. Sus salidas son desde el principio, un principio que es el nacimiento, y desde los días de la eternidad. ¿Cuáles son los días de la eternidad? Pues no hay ninguno, es eterno, ¿verdad? Así que su origen viene desde la eternidad, nos dice. ¿Alguien me puede decir aquí presente que tenga un origen eterno? ¿O que ya existiera antes de nacer? Pues no, ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo el profeta, que ya existe antes que naciera. Así que tenemos un Dios, una persona, un ser humano que saldrá de Dios, una persona que saldrá de Dios, un rey, un gobernante, que ya existe antes que nazca. Su existencia no empieza cuando nace y que a la vez este hombre nacerá. Así que vemos todas estas cualidades. Hay que recalcar que nosotros solo tenemos, porque estaba escuchando hoy un sermón en la televisión, que dijo esto, ¿no? Recalcar que nosotros tenemos una sola naturaleza humana. Nosotros, seres humanos nacidos, tenemos una sola naturaleza, que es la humana. No tenemos una naturaleza divina. A pesar de que nacemos de nuevo, ¿verdad? Que venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, no se nos da una naturaleza divina. Hoy escuchaba un sermón que al nacer de nuevo llegamos a ser partícipes de esa naturaleza divina y somos como Dios. Sí, eso es lo que deseaba, vimos Génesis, ¿se acuerdan? Eso es lo que deseó Adán y Eva, ser como dioses, pero nosotros no podemos tener una naturaleza divina, no somos dioses ni diositos, como decían hoy en la televisión. Así que el único que tiene esa naturaleza humana y divina es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ni el Padre ni el Espíritu Santo. Solamente la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo Jesús encarnado, que tiene naturaleza humana y divina. 100% hombre, 100% Dios. A Él se le ha dado esta cualidad porque era a Él que necesitábamos, porque Él era el que nos iba a salvar. Si no, cualquiera de nosotros podría haber sido quien salvaría, pero no. En Juan 7, versículos 40-44 dice, entonces algunos de la multitud,
oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Verdad? De Galilea, ya lo decía Miqueas, de este pueblito. Ahora en Juan nos dice, la gente decía, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de Dios y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Unos decían que sí, otros decían que no. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano a Jesús. Así que este de Galilea, Cristo nació en Galilea. El Cristo debía venir de Belén, del linaje de David, de Belén. Jesús, decían sí, de Galilea, no, de Belén. Jesús nació en Belén. En Mateo 1:1 nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que Jesús nació en Belén. Nació en Belén. En Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7 nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judá, de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, esposa con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que vemos que se cumple esta profecía en que Jesús nacería en Belén. Jesucristo profetizó desde el huerto del Edén, ¿verdad? Jesucristo profetizó desde el huerto de Edén, pasando por cada uno de los profetas, llegando hasta Isaías y ahora en Miqueas, ¿verdad? 700 años antes que naciera, el cumplimiento de las escrituras que Jesucristo nacería en Belén. Durante la persecución de Herodes, la matanza de los inocentes, los niños recién nacidos hasta los 2 años, porque esto se cumple. Esto que hizo Herodes se cumple en Miqueas, se está cumpliendo con Herodes. Invocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde ha de nacer el Cristo, ¿verdad? Herodes les pregunta dónde ha de nacer el Cristo. Pues vayamos a Mateo 2. Mateo 2, ¿quién lo lee? Ponlo ahí, Elisa. Mateo 2, 5. ¿Quién lo lee? Pepe, aquí está, mírame. Mateo 2, versículos 5 al 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Así que vemos que Mateo está utilizando Miqueas, ¿verdad? Está utilizando Miqueas, la profecía de Miqueas lo está trayendo al tiempo de Jesús para decir que se ha cumplido en Cristo lo que Miqueas había profetizado, lo que Dios había profetizado por Miqueas. Son las mismas palabras. De Belén de Judea, dice de Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, como dijo el profeta entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, un gobernante, un juez, dice, ¿no? Que apacentará mi pueblo. Así que nuestro Señor y Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno, sin principio, sin fin, se encarnó, dado a luz en Belén, para ser Señor y Salvador de todo aquel que cree en Él. Así que yo pregunto, ¿tú lo crees? ¿Verdad? Vemos que Miqueas profetiza, Mateo lo cree. Ahora nosotros que ya tenemos todo el canon, creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues Él vino a salvarte de tu pecado, darte vida eterna, reconciliarte con Dios, rompiendo ese velo que separaba entre Dios y el hombre. Ahora somos hijos suyos, linaje escogido, santos en buenas obras, santos para Él en buenas obras, preparadas ya en Cristo, enviados al mundo a predicar el Evangelio.
Si tú lo crees, pues esto va a suceder en ti, ¿no? Que Dios va a salvarte. Si estabas perdido, ahora Dios te va a salvar. Y esto es glorioso, esto es milagroso. Cómo Dios escoge seres imperfectos, insignificantes, para darnos nueva vida y llevarnos a sus pies, ¿verdad? Él nos pone el sello en nosotros, el sello del Espíritu Santo. Así que tenemos un lugar de nacimiento y su naturaleza, tanto divina como humana, divina y humana. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Pues esto me lleva al segundo encabezado, que es su nacimiento. En el versículo 3, en Miqueas 5:3 dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Esto a veces es un poco muy complicado leerlo, es muy difícil, así que si nos vamos a otra traducción nos va a dar mucha más luz. En Miqueas 5:3, en la traducción del lenguaje actual, nos pone, Elisa, dale un poco más, a ver, sale ahí. Ahí lo tienes, ¿lo puede leer, Alessandro? Dios nos va a abandonar hasta que nazca ese rey. Luego de su nacimiento, los que hayan quedado con vida se reunirán con los demás israelitas. Esto es más, nos da más luz que el Reina Valera, ¿verdad? Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Así que, ¿qué está diciendo? Que Dios los va a abandonar. ¿A quién? Al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, que les dice que levanten la muralla, los va a abandonar. ¿Por qué? Porque hay un juicio sobre ellos. ¿Hasta cuándo los va a abandonar? Hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz. ¿Y a quién va a dar a luz? ¿De quién estamos hablando? Del atenimiento, ¿verdad? De Jesús. Así que Dios abandona a su pueblo judío por sus pecados. Hay un motivo por el cual Dios los abandona. Los abandona por sus pecados, porque no obedecieron sus mandamientos, no obedecieron su palabra, tampoco obedecieron a sus profetas que Dios ha enviado. Ahora su mano, con su juicio, está sobre su pueblo, ¿verdad? Son abandonados por Dios completamente hasta el punto que llegará que en el año 70 después de Cristo, el templo e Israel, ¿verdad? Caen por los romanos y luego ya vemos que también caen por los árabes, ¿verdad? Caen tanto por romanos y luego con los árabes. Así que el templo ha sido destruido, ya no hay templo, y después con los árabes. Así que Dios los deja, ¿verdad? A mano de las potencias extranjeras, a mano de los enemigos, pero no será por mucho tiempo, nos dice, porque llegará el momento en que la mujer que tiene que dar a luz, dará a luz. Esta mujer tiene en su vientre a un rey, quien gobernará Israel, dice, pero también dará su libertad, ¿verdad? Así que está diciendo que cuando venga este rey va a darles libertad, reunirá a su pueblo esparcido por causa del juicio de Dios. Así que en Isaías 7, versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. La mujer en su vientre tiene un rey, un gobernante, un Dios con nosotros, dice. Este bebé es un hombre y es un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Este niño es Dios quien nos va a dar libertad. Este niño es quien nos va a dar libertad para que dejemos de ser esclavos. Antes éramos esclavos a la muerte, al pecado. Nuestras cadenas estaban sujetas a la voluntad, ¿verdad? ¿De quién? De Satanás, ¿verdad? Pero ahora en Cristo nos fue dada libertad. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así que este niño que es Jesús nos va a dar libertad del pecado. También este niño que es Dios y hombre gobernará y dará libertad a su pueblo. A su remanente nos juntará con él. Así que estamos esparcidos por todo el mundo. Israel estaba esparcido por todo el mundo. Iban a ser reunidos. Nosotros estamos esparcidos por todo el mundo, pero en Cristo Jesús somos reunidos nuevamente en una sola fe. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 1. ¿Verdad? Que es del 9 al 10. Ana, ¿lo lees desde ahí? Dándonos a conocer en ustedes su voluntad según su beneficio, el cual se ha propuesto
en sí mismo, de reunir. A ver, ¿te das cuenta lo que está diciendo Efesios? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quiénes son todas las cosas? Todos nosotros, ¿verdad? Toda la creación, todo lo que había caído en pecado, Cristo lo va a reunir en él. Así que, hermano y amigo, a Dios le plació reunirnos en su debido tiempo. Estábamos alejados por completo, como lo estuvo el pueblo de Israel. Esto debe enseñarnos que todo tiene consecuencias. Si tú te apartas de los mandamientos de Dios y no cumples su palabra, no creas que vas a quedar impune, ¿verdad? No vas a salir impune, sino que Dios te va a aplicar la ley, te va a disciplinar. Así que Dios es amor, Dios es misericordia, un padre para con nosotros, y como tal se comportará con su hijo malcriado, llevándolo a disciplina. Es por eso que en amor entregó a su hijo, ¿verdad? Nuestra primicia, para salvarnos, ¿verdad? Y para salvarnos de ese yugo en el cual fuimos sometidos por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Así que, Señor, podemos decir, oh Señor, gracias por esta hermosa, por esta maravillosa y milagrosa obra en la cruz. Pero nada de esto hubiera pasado si nuestro Señor no nacía en un pueblo llamado Belén. Y esto me lleva a otra información más que da, que es el tercer punto, Jesús nuestra paz. ¿Verdad? Hemos visto que nacerá en Belén, que será un hombre que saldrá, un rey que saldrá de Dios, completamente hombre, completamente Dios, que va a liberar a su pueblo, los va a reunir, que nacerá en Belén, pero que también es nuestra paz. En Miqueas capítulo 5, versículo 4, papá, ¿tú lo puedes leer? Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Así que vemos aquí una cualidad que debemos tenerlos todos los cristianos, nuestra seguridad de salvación. Si te has leído correcto, te has fijado, ahí encontramos la seguridad de nuestra salvación. Así que se nos puede confirmar, ¿verdad? Y qué mejor que con un versículo del Antiguo Testamento, nuestra seguridad de salvación. ¿Qué manera tan explícita es el texto? Si no estás seguro de tu salvación y estás en esta lucha legalista de creer que por tus obras, ¿verdad? Pues está la salvación en tus manos, que tú puedes decidir en tus manos salvarte, ¿verdad? O estar seguro en tu salvación, en tus obras, pues te equivocas. Así que la salvación te la da Dios por medio de su palabra, porque has nacido en Cristo, has nacido de nuevo gracias a Cristo, y es por Cristo que tenemos esa seguridad, y porque Dios nos dice en el versículo que Él nos da esa seguridad. ¿Qué dice el versículo? Así que te animo a leerlo, y dice, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, dice, morarán seguros. ¿Verdad? Nosotros moramos con Dios y estamos seguros que moramos con Dios. Así que tenemos que estar seguros de eso. Este niño es Dios quien nos apacentará, nos pastoreará, nos guiará, nos dirigirá con poder, con fuerza, con grandeza, características de la naturaleza de Dios, del Dios creador y omnipotente. ¿Qué mayor seguridad nos puede dar Dios con sus palabras? Moraremos seguros en sus manos. Unidos a Él moraremos con seguridad, gracias a la obra de Cristo en la cruz. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseña Efesios 1, que vivimos en Él. Nos ha reunido, Efesios 1, nos ha reunido y moramos en Cristo, seguros de que en Cristo estamos todos juntos, ¿verdad? Esta seguridad de salvación no es momentánea, no tiene un tiempo limitado, no. Es para siempre, hasta los confines de la tierra, nos va a decir el versículo más adelante. Y esto sucederá cuando, Maranata. Esto va a suceder en el Maranata, cuando Jesús nuestro Señor regrese. Ahí no solo no dejaremos de tener seguridad de salvación, sino que en ese preciso momento viviremos realmente con Jesús y con Dios para toda la eternidad, ¿verdad? El remanente escogido por Dios vivirá eternamente con Él
para darle gloria, alabanza y adoración. Así nos dice el versículo. Con grandeza en nombre de Jehová morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. O sea, siempre. Moraremos seguros siempre con Dios. Así que, hermano, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estamos seguros los cristianos de nuestra salvación? No tienes que vivir una vida llena de angustia por si vas a pecar y vas a perder la salvación, ¿verdad? ¿Vas a ser la causa de la perdición de tu alma? No. Para empezar, como cristianos debemos vivir seguros de las obras que Dios ha preparado para nosotros. Debemos vivir seguros en Cristo, que Él ha muerto por nosotros para siempre y que moraremos para Él para siempre. Como cristianos debemos obedecer la palabra de Dios, pero claro, nosotros tenemos un cuerpo en pecado, ¿verdad? Que todavía no ha sido glorificado. Entonces Dios nos ha dado las herramientas para mortificar esos deseos del pecado. A pesar de que hemos nacido de nuevo, Dios nos da las herramientas para mortificar el pecado, que es la palabra y la oración. Palabra y oración. Sí. Así que debemos mortificar el pecado con la palabra y la oración. Sí, cariño. Así que, a pesar de eso, debemos estar seguros, a pesar de que vivimos en pecado y mortificamos el pecado, debemos estar seguros, ¿verdad?, de que gracias a la palabra, a la oración y porque Cristo ha muerto por nosotros, viviremos para siempre y nuestra salvación es eterna. Así que, y tú, amigo, también tienes abogado. Aquella persona que no ha nacido de nuevo, también tiene abogado. Un Salvador, un niño que se hizo hombre y entregó su vida. ¿Por quién? Por aquellos que han pecado, ¿verdad? El mundo está lleno de pecadores, Dios tiene gente que ha escogido, nosotros debemos predicar el Evangelio. Si tú eres una persona que está escuchando este mensaje y que escucha a Cristo en cualquier otro lugar, escucha el mensaje de Basón, pues yo ruego al Señor que les dé fe y arrepentimiento y que se acerquen a los pies de Cristo, ¿verdad? Que se acerquen en convicción, ¿verdad?, de pecado a los pies del Señor, oren por los pecadores. Nosotros debemos orar por ellos también para que Dios salve a los que tiene que salvar en su debido tiempo y pueda sacarlos de la luz, de la tiniebla a la luz. Y para terminar el versículo 5 nos dice, en Miqueas 5:5, y solamente vamos a leer la parte A, la mitad, que dice, y esta será nuestra paz. O sea, todo lo que viene diciendo Miqueas del 1 al 5, si ven que hay un punto ahí, que separa todo, dice, y todo lo que he dicho, esta es nuestra paz, ¿verdad? Así que Dios, ese niño, también es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. En la cruz nos llevó a la paz con Dios, consiguió esa paz con Dios. Jesús, como sumo sacerdote, que intercede por nosotros, en la cruz restauró la comunión y la paz con Dios. En Cristo tenemos paz y así como debemos estar en la iglesia. En la iglesia, entre los hermanos, debemos tener paz. Si Dios trajo, por medio de su Hijo, la paz entre el hombre y Dios, en este pequeño pedazo de paraíso que es la iglesia, aunque sea imperfecta por los hombres, por causa del hombre y sus pecados, debemos vivir en paz, porque Dios es nuestra paz, Jesús es nuestra paz. Así que, hermano y amigo, Jesús, nuestro Salvador, que nació en Belén, como un niño profetizado, que es Rey de Reyes, Dios poderoso, que trajo la paz entre nosotros y Dios, entre nosotros, ¿verdad? Y hasta con nuestros enemigos. Debemos tener paz con nuestros enemigos, ¿verdad? Así que Dios, a Él Dios sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y que tengamos paz con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar.